Hola, en este video les enseñaré cómo exportar una app con ClickTeam Fusion. Aclaro que este video solo funciona para la build 292 y siguientes. En caso de anteriores builds, tengo otro video que está en la descripción. Lo que necesitaremos es tener el exportador Android, no importa si usas la versión estándar que es el rojo, o el desarrollador que es púrpura. Lo primero que debemos hacer es descargar Android Studio para que el programa pueda exportar. Así que debemos ir a la página de Android Studio, aceptas esta casilla, y comenzar a descargar. Aquí ya tengo un juego para exportar. Ya descargado el programa tenemos que instalarlo. Desmarcamos esta opción porque no lo necesitamos a menos de que quieras emular tu apps en tu computadora. Ahora nos pide descargar estas herramientas y le das siguiente. Ahora debemos ir a este botón y buscar SDK Manager. Luego tenemos que descargar el API 30, que es Android 11 en la sección Plataformas SDK, porque el programa trabaja actualmente mejor con esta versión. Es opcional descargar estas herramientas, te servirán cuando tu app requiera expansión de datos como OVO servicios de Google. Ahora lo más importante es descargar la versión de SDK Tools que aparece en la pantalla. Esta es la versión que utiliza el programa actualmente y es posible que en el futuro cambien. Esos cambios son anunciados en el foro de ClickTeam. Ya estando en el programa debemos ir a las preferencias. En general, seleccionamos el exportador Android. Debemos colocar la ruta del JDK, que está incluido en Android Studio. Luego debemos colocar la ruta del Android SDK, que está en una ubicación oculta. Por lo tanto debemos escribir esto en la barra de ubicación del explorador. Luego buscar esta carpeta y copiar esa ruta y pegarla en el programa. Ahora crearemos una llave para firmar nuestra app, para publicarla en Play Store si es el caso. Así que abriremos el KeyStore. En esta casilla colocaremos la ruta del KeyTool, que está dentro de la carpeta Android. Aquí escogeremos dónde la llave se va a crear, es importante nombrarlo sin espacios. Rellenamos nuestros datos. Colocamos una contraseña para estas casillas, te aconsejo que sean las mismas. El alias debe escribirse sin espacios. RSA es un algoritmo de claves, es mejor no modificarlo. Valides un tiempo de validez de la llave, normalmente está con 10.000 días por lo que serían unos 27 años. Y luego presionamos Build Key y ya estará creada la llave. Te recomiendo que tomes una captura o guardes tus contraseñas en un archivo en caso que las olvides. Configuramos la app con el exportador Android. Después de com y punto, escribes el nombre de tu compañía o tu nombre y después de este punto el nombre de la aplicación. Aquí escribimos en Build App y el número 30, puedes escribir la versión más reciente, pero te aconsejo el 30. En tarjeta Android, debes poner la versión más alta.
El Minimum Android es la versión mínima que se podrá instalar, aquí ya no se muestran versiones obsoletas. Desactivamos esta casilla para que la app no se reinicie si se pone en segundo plano. En Screen Orientation es para que la app se vea en vertical o horizontal. En Display puedes ajustar el tamaño de la pantalla, así lucen. En la primera opción se mostrará la pantalla sin reescalar, ni la ventana cambiará de tamaño, por lo que mantendrá su tamaño real en píxeles. En la segunda la ventana de la app cambiará a la pantalla de tu celular para no mostrar bordes negros. Por lo tanto se mostrará más áreas de tu app. En la tercera la app se reescalará manteniendo su proporción de altura y largo y mostrando bordes negros. En la cuarta la ventana se ajustará al tamaño de tu celular y también se reescalará, es posible que muestre áreas no visibles para ocultar bordes negros. En la quinta la app reescalará para llenar toda la pantalla para que no se muestren bordes negros. Esto recortará las áreas restantes que quedan fuera de la pantalla. En la sexta la app se expandirá o estirará para no mostrar bordes negros. Al desmarcar esta casilla no se mostrará la barra de estado. Al desmarcar estas casillas la app se mostrará sin esta pestaña. En el programa buscamos la llave y rellenamos los datos. Estas contraseñas van en este orden, y el keyname, o nombre de la llave es el alias. Ahora crearemos nuestra app. Es necesario que el programa esté conectado a internet porque descargará unos archivos solo una vez para compilar la primera app. Después es mucho más rápido la exportación. Si te está gustando el video deja tu like y suscríbete al canal. Subiré más contenido sobre ClickTeam pronto. Y ya está. Ahora voy a instalar esta app a mi celular para que lo vean. Aparecerá este mensaje porque nuestra app no está publicada en Play Store, así que presionamos instalar de todas formas. Ignoraremos este mensaje porque solo es para aplicaciones que se descargan de fuentes desconocidas o poco confiables. En nuestro caso la app recién fue creada. Eso sería todo, espero que te haya servido, gracias por ver el video, hasta la próxima.